Bienvenidos, que el Señor les bendiga y espero que podamos tener un tiempo de meditar sobre la palabra. Hoy tengo un tema para compartirle. No sé exactamente cuánto me tarde con este tema, pero yo trataré de darle el mensaje lo más breve posible, de manera que se lo lleve para su casa. ¿Sí? Yo le quiero hablar acerca de un versículo que estuve meditando en esta semana, que tiene que ver con los tiempos pasados. Todos hemos tenido eso, en eso es un común denominador, todos tenemos un pasado, no importa la edad que tengamos, algunos es un pasado muy corto, pero al final de cuentas es un pasado. Todos tenemos un pasado. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces los tiempos pasados, meditando en ello, los tiempos pasados pueden representar muchas cosas, ¿sí? Y quizás representan cosas diferentes para unos y otros. Pero antes de continuar, quiero hacer una breve oración, quiero presentar este tema, este mensaje. Quiero pedirle al Señor que me use para poder comunicarle un principio, una verdad de su palabra para edificación. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, ponemos este momento delante de ti. Te pedimos que abras nuestros oídos espirituales, que abras nuestros ojos espirituales para escuchar, para ver lo que tú quieres que veamos. Líbranos de todo engaño, de toda trampa, Señor. Queremos tu palabra, como está escrito, como esa leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación, para que seamos maduros y podamos movernos en la plenitud de tu Espíritu, con toda la autoridad que tú pones sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Sí, les decía, cada uno de nosotros puede tener un pasado tan diferente y quizás ese pasado ha marcado nuestra vida. Quizás fuimos formados de alguna forma por situaciones, por cosas que quizá podemos decir, tengo un pasado que me tiene muy feliz, o tengo un pasado que no me tiene muy feliz, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros al final de cuentas tiene un trasfondo, tiene un pasado. Yo he conocido personas que en el pasado vivieron una vida con mucho dispendio, hubo mucho en su vida, había muchas cosas en su vida. Y de pronto esas cosas se agotaron, se acabaron. Y entonces para esas personas que les sucedió eso, están añorando el pasado. ¿Por qué? Por lo mucho que tenían en el pasado y que ahora no lo tienen. Yo no sé si usted conoce personas, pero yo conozco incluso familias, ¿sí?, que vivían en abundancia, algunos de ellos amigos míos. No los conoce, no piense en ellos, o sea, no son de aquí, ¿verdad? Porque luego a veces estamos pensando, ¿quién será? ¿De quién estará hablando el pastor? No los conoce, no son de aquí. Pero los encontré después y dije, ¿qué pasó de tu vida? No, pues se acabó todo. ¿Y ahora qué haces? Pues ahora estoy trabajando el pico y la pala. Y no porque sea malo el pico y la pala, es un trabajo honroso. Pero tenía un trabajo muy diferente, tenía un ingreso muy fuerte y ahora ya no lo tenía. Y entonces él está pensando en su pasado como algo que, híjole, qué bonito pasado tuve, ¿verdad? Ese pasado lo extraño. Y gente que también de alguna forma tuvo situaciones difíciles, duras, y que dice, de ese pasado, pues estoy recordando todos los momentos difíciles y duros, y me es muy difícil la vida. ¿Por qué? Porque no lo puedo quitar de mi mente, todo eso que viví. Y yo le quiero contar una historia que mi padre me contó. Mi padre, como ustedes saben, mi padre vivió muchos años, y entonces a lo largo de su vida experimentó muchas cosas, pero recuerdo que una tarde que me quedé con él y estaba platicándome, y me dice él, cuando yo era un niño, él estaba
ahora sí que aventando su mente hacia muchos años atrás. Dice, cuando era un niño, entre niño y adolescente, entre niño y joven, vivíamos en un lugar allá por Yera, por la sierra de Yera. Dice, era un lugar muy bonito, un terreno de campo, ¿verdad? Ahí tenía su papá, que era mi abuelo, su casa con su esposa y varios hijos, entre ellos mi papá. Y dice, pero era un lugar muy bonito porque había un río y el río corría bastante agua, había peces en el río. Dice, a veces íbamos a tratar de pescar alguno de esos peces. Dice, pero vivíamos en una situación de mucha escasez, mucha escasez. Había enfermedad, había escasez, era un tiempo de muy triste, de mucho dolor, de mucha angustia. Yo tenía que salir, dice, yo tenía que salir y me acuerdo que tenían un carretón donde ponían un tanque de agua y él iba hacia el pueblito más cercano, creo que era Jicotencal, y él andaba en las calles llevando agua a las casas en un tanque, ¿verdad? En aquel tiempo pues a la gente valoraba eso, que le llevaran el agua. No había nuestros sistemas modernos de redes de agua potable y todo eso, ¿verdad? Y dice, fue un tiempo muy difícil y a mí ese lugar tan hermoso se me hacía algo tan triste, algo tan gris, Y yo recuerdo que mi papá, dice, vendió esa propiedad. Mi papá la vendió y la gente que llegó a vivir ahí a esa propiedad, yo los llegué a ver. Dice, cuando ellos llegaron los papás con sus hijos y llegaron y se encontraron corriendo ahí en el patio, entre lo verde. Ellos estaban felices de llegar a ese lugar. Y yo estaba tan triste que lo único que quería era irme de ahí. Él me estaba contando un contraste tremendo entre cómo se sentía él y cómo vio a los otros niños, quizás de edades similares a la suya, llegar con otra perspectiva, ¿sí? El pasado que había estado viviendo mi papá, pues no le permitía poder disfrutar todo lo que había ahí, porque había sido un pasado muy, muy triste, muy doloroso, ¿verdad? De mucha angustia, de mucha escasez. Y a veces nuestras vidas se marcan por eso, ¿verdad? Y yo me quedé pensando, ¿por qué me cuenta mi papá esto? ¿Qué puedo yo hacer por esto? Pues esto pasó quizás hace 80 años, ¿no? Pero era importante, que yo creo que el mensaje que Dios me quería dar a través de la historia de mi papá era de que no nos podemos quedar con esas cosas del pasado, porque nos impiden disfrutar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y por eso le digo, yo sé que usted tiene un pasado y lo importante es qué está haciendo ese pasado en su vida. No le digo que tiene un pasado para que se condene o diga, híjole, sí, yo hice mal o me equivoqué. No es para eso, sino es para que nosotros tenemos que aprender que la vida tiene que continuar, ¿sí? Y si no logramos desconectarnos de ese pasado, nuestra vida va a ser muy pesada. Así como les decía mi papá, veía aquello, lo veía como gris, ¿verdad? Como triste, como un lugar donde no quería él estar. Y a veces la gente quiere irse a otro lugar, ¿verdad? Pero es por causa del pasado que ha estado viviendo. Y meditando sobre eso, dice la Escritura, es el versículo que quiero empezar leyéndole, en Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7 y versículo 10. Dice así: nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Los tiempos pasados son eso, tiempos pasados. Nosotros tenemos otra fe, tenemos otro pensamiento que el Señor nos ha dado.
lo decimos luego cuando nos reunimos, quizás no todos los días, pero hemos procurado hacerlo cuando decimos, porque yo sé los planes que tienes para mí. Planes de bienestar y no de calamidad, pensamientos de paz y no de mal, para darme un futuro y una esperanza. El Hijo de Dios tiene que tener en su corazón un pensamiento de decir, el futuro para mí es mejor. No puedo estar mirando hacia atrás, tengo que estar mirando hacia adelante. Por eso le digo, no importa cómo ha sido su pasado, si ha sido triste, si ha sido sombrío, si ha sido gris, si ha sido doloroso, o si ha sido muy bueno de tal manera que ese pasado muy bueno no le deja disfrutar de su presente y su futuro, de lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que aprender a desconectarnos de eso. Ese va a ser un principio poderoso, que si no lo logramos hacer, nosotros siempre vamos a estar regresando y regresando. Hay gente que apenas está creciendo en el Señor, pero todavía trae situaciones de su pasado. Y en cualquier momento, cualquier situación, cualquier fricción que sucede, saca todo lo del pasado y lo trae acá. Mientras nosotros hagamos eso, nuestro avance va a ser mínimo, si no es que nulo. Nosotros tenemos que aprender a desconectarnos del pasado. ¿Y qué es el pasado? Pues son pensamientos que están ahí, están en su mente. Todos tenemos eso. Yo tuve una infancia. Sí. Usted tuvo una infancia, una adolescencia. Algunos están en esa etapa ahorita, adolescentes. Sí. Están apenas desarrollándose, creciendo. Sí. A lo mejor quizás para el joven no le preocupa mucho el pasado. Él está pensando en su presente, en disfrutar su presente, pero nosotros tenemos que estar pensando también en nuestro futuro, en lo que Dios tiene para nosotros, porque Dios tiene algo maravilloso para ti. Ese tiene que ser un pensamiento gobernante en tu mente, tiene que ser un pensamiento que dirija tu mente, que dirija tus acciones, y por esa razón tu caminar tiene que ser cuidadoso. Como le decía, ahorita Tere lo mencionó, que decía Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Aquellas cosas que rigen tu vida, aquellos principios que has aprendido, que son los que rigen tu vida. Tú tienes que tener cuidado de que estén siendo aplicados en tu vida. Tienes que tener cuidado de que los estés obedeciendo. Porque si no lo hacemos, entonces nosotros nos podemos seguir pasando nuestra vida sin ver nada extraordinario ni ver nada maravilloso como lo que Dios tiene para nosotros. Porque Dios tiene algo maravilloso para nosotros. Yo estoy plenamente convencido. Cuando decimos lo mejor está por venir, lo creemos que lo mejor está por venir. No importa cómo haya sido tu vida, no importa cómo haya sido tu pasado. Yo creo que mi papá aprendió esa lección y la aprendió quizás tarde, ¿sí? Y quizás no hubo quien le dijera, no veas la vida así, la vida es más que eso. Pero en aquel momento, en los apuros quizás que sus padres vivían, no pudieron enseñarle a su hijo que eso era parte de la vida misma, simplemente que él aprendió cosas quizás difíciles, duras, pero el Señor tiene un plan para nosotros. Aún cuando usted lee acerca de Job, está ahí en Job, tengo una cita aquí que está en Job 29, versículo 2, creo que la tenemos aquí. Vea el pensamiento de Job. ¿Por qué? ¿Cómo era Job? Dice, pues era el más grande de los orientales, tenía miles de camellos, tenía yuntas, tenía... ¿Cuántas cosas tenía Job? Era el hombre... Dice, era el más grande de todos los orientales. ¿Quiénes son los orientales? Todos los chinos, japoneses, mongoles, toda esa zona donde hay tanta riqueza. Dice, Job era el más importante de todos ellos. Era un hombre que vivía en abundancia. Pero dice que él tuvo un pensamiento y decía eso. ¿Quién me volviese
como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba. Todo aquel pasado lo estaba atrayendo. ¿Por qué? Porque estaba viviendo una situación difícil. Quizás a alguno de ustedes le esté pasando eso, que el pasado fue muy bonito, que la relación que tenía era muy preciosa, pero se terminó. Ya no está. Y podemos quedar nosotros queriendo regresar a aquello, pero ya no está, ya se fue. Quizá fue duro o no, yo no lo sé, porque cada caso es particular, pero ya se terminó eso. Y Job está diciendo eso. ¿Quién me diese eso? ¿Quién me diese que yo pudiera volver a los meses pasados, cuando Dios me guardaba? Pero no es posible. Nuestro pasado es nuestro pasado y se quedó ahí. Es parte de nuestro pasado, parte de nuestra vida. Y nosotros tenemos que aprender que esas partes de nuestra vida ya quedaron ahí. Y tenemos que aprender a desconectarnos de ellas. Si no nos desconectamos de ellas, no podemos accesar a lo nuevo que Dios tiene. Entonces el pasado nos puede limitar a nosotros cuando nosotros dejamos situaciones pendientes, cuando dejamos cosas sin arreglar, cuando dejamos relaciones, cuando dejamos cuantas cosas, pero al final de cuentas lo que más nos liberta del pasado es el perdón. Cuando nosotros perdonamos, quizá en el pasado Job pudiera decir, bueno, ¿por qué me pasa esto? No había razón aparente para Job, todos conocemos la historia. Job era un hombre íntegro, intachable, ¿sí? Temeroso de Dios, apartado del mal, así dice la escritura de él cuando se refiere a él. Un hombre ejemplar, pero aún así le vino un tiempo crítico, difícil. Y él estaba añorando su pasado. Yo no sé si usted añora o no su pasado. Si quisiera volver a mi pasado, quisiera volver a ese tiempo, pero eso puede ser un gran estorbo, el querer volver a ese tiempo. Ya no va a ser posible, pero lo que sí es que nosotros podemos extendernos a lo que sigue. Aún el apóstol Pablo dice que, imagínense el apóstol Pablo, quiero yo pensar que hagamos este ejercicio de imaginarnos. El apóstol Pablo para toda la iglesia, porque él estuvo en muchas iglesias, estableció iglesias, les envió mensajes a las iglesias, era conocido por la presencia de Dios que respaldaba su ministerio, que llegaba a un lugar y libertaba a la gente, sanaba a la gente, tenía una manifestación de poder enorme, ¿sí? Entonces cuando llegaba el apóstol Pablo para la iglesia, pues llegaba el héroe de la fe, ¿verdad? Entonces llegaba aquel hombre poderoso, el ungido pues de su momento, ¿no? El hombre del momento. Así como ahora podemos ver quizás a otros hombres que andan por todo el mundo predicando en cruzadas y los enfermos se sanan y Dios los usa poderosamente. Y gloria a Dios por ello. Pero el apóstol Pablo era el hombre del momento, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pablo le dice a la iglesia, ¿sí? Le dice qué hizo él. ¿Qué hizo él? ¿O qué es lo que está haciendo? ¿O qué es lo que él está cuidando en su vida? Cuando usted ve conmigo, vaya conmigo a Filipenses capítulo 3, él es lo que le dice a la iglesia. Le dice Filipenses capítulo 3. El héroe de la fe, ese hombre poderoso, ¿sí? Les dice esto a sus oyentes, a sus discípulos. Les dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, todavía no llego. No me estén viendo como alguien que ya la hizo. Yo todavía no llego, no he completado lo que Dios quiere que yo haga. No lo he terminado aún. Entonces imagínense qué escuchaban ellos. Oye, si este hombre, que es el hombre del momento, que es el hombre de la unción,
que es el hombre que se mueve en el poder, está diciendo que él todavía no termina. Dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Fíjese bien, una tarea que él tenía para él mismo, él se autodisciplinaba a algo. Dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Déjeme decirle que olvidar el pasado es una tarea constante. ¿Por qué? Porque el enemigo le va a estar recordando. Cuando la palabra de Dios habla de Satanás, de nuestro enemigo, él dice el acusador de los hermanos. Porque él le va a estar acusando. ¿Con qué le va a acusar? Con lo que sucedió en su pasado. Con lo que pasó ahí, con lo que sucedió ahí, él le va a estar diciendo, acuérdate, tú fuiste, tú dijiste, tú hiciste. Ese es el acusador. Él lo único que tiene para trabajar en contra de nosotros es tomar cosas de nuestro pasado. Y si nosotros nos damos a la tarea, como lo dice el apóstol Pablo, de olvidar lo que está atrás. ¿Cómo puedo olvidar lo que está atrás? Pues simplemente cuando yo le digo de aquello que el Señor me recuerda que yo hice mal, le digo, Señor, perdóname de eso. Y cuando usted perdona, entonces Dios es fiel y justo. Todo aquel que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia, entonces Dios le perdona. Y usted tiene la capacidad entonces de decir, eso yo ya se lo dije al Señor. Entonces eso queda enterrado en mi pasado. Ya no tiene nada que ver conmigo, ya no tiene poder sobre mí porque yo ya se lo entregué al Señor. Él me lo recordó y yo se lo entregué. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué quedó atrás de usted? Haga ese ejercicio y piense, ¿qué quedó atrás de usted? ¿Hubo algún fracaso? ¿Qué quedó atrás? Obviamente no espero que me dé una respuesta, yo quiero que usted piense en eso. Ahora, si eso que quedó atrás le causa vergüenza, entrégueselo al Señor. Dígale, Señor, yo no quiero tener esto. Yo te quiero entregar esto. Yo quiero pedirte que me perdones y me quiero desconectar de mi pasado. Quiero olvidarme de mi pasado. Que si el enemigo viene a recordármelo, yo como quiera que sea, sepa que eso no tiene nada que ver conmigo. Porque el Señor es fiel para cortar con mi pasado. Entonces, por eso usted puede entender el éxito de Pablo. Porque él iba ligero por la vida. Porque él no traía peso que arrastrar. Porque cuando alguien trae un pasado doloroso, triste, sombrío, gris, que tiene arrastrando, pues es muy difícil avanzar. Y mucha gente anda por la vida así, cargando con un pasado, cargando con culpas, cargando con todo eso. Y Jesús vino para hacernos libres de eso. Él vino para hacernos libres de toda culpa, de toda condenación. Por eso dice la Escritura en Romanos capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación, pero nosotros tenemos que estar en Cristo y entregar todo nuestro pasado. No importa que haya sido, pudiera ser muy doloroso, pudiera haber quizás un aborto, quizás no sé qué cosas, un matrimonio, qué cosas están ahí atrás en el pasado que no se lograron o que no se terminaron como hubiéramos querido. Pero Pablo es muy claro, aquí dice, y extendiéndome a lo que está delante. Dice la palabra, puestos los ojos en Jesús. Tenemos que tener nuestra mirada hacia el presente y el futuro, hacia lo que estamos haciendo ahorita y hacia lo que viene. Usted puede concluir, mi futuro, lo mejor está por venir. Pero de verdad créalo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Usted tiene que tener fe en que hay un futuro preparado para usted. Dios hizo un plan para cada uno de nosotros. Ese plan es real, ese plan es verdadero, pero uno tiene que recibirlo, creerlo y moverse hacia allá.
Dice, extendiéndome a lo que está adelante, siguiendo aquí con la lectura de Filipenses, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo decía, yo todavía no tengo el premio, pero lo voy a tener. Esa era su convicción, yo voy a tener un premio, yo voy a recibir una corona. Y esa corona que me la den, que me la entreguen, llegado el momento que yo llegue delante de Cristo, le voy a decir, tenla porque tú eres el que la mereces. Dice, después dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Él dice, eso que yo siento, debemos de sentirlo todos. No es algo exclusivo para Pablo. Eso es para todos nosotros los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Y dice, y si otra cosa sentís, eso también lo revelará Dios. Porque quiere decir que estás entrampado en algo. Porque quiere decir que el enemigo te atrapó, te enlazó y no te deja avanzar hacia donde Él te quiere llevar. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, ¿sí? Él quiere que nosotros podamos avanzar así. A veces la gente se queda viendo los logros de otras personas. Se quedan viendo los logros de otras personas y dicen, bueno, y esa persona esto, y toda su vida se convierte en lo que está viendo de otras personas. Pudiera decir, bueno, ¿y por qué esa persona prospera? ¿Y por qué esa persona esto? ¿O por qué esa persona es feliz? ¿O por qué esa persona aquello? Y a veces ese es todo el tema. Y cuando se encuentra con otra persona, dice, bueno, pues bueno, vamos a ver de quién vamos a hablar ahora. Y están enfocados en otra persona. ¿Usted conoce gente así? Quizá pueda conocer a uno o dos, ¿verdad? Es una trampa terrible del enemigo que nosotros estemos viendo a otros. Déjeme decirle, no es algo propio de gente que apenas está caminando. O sea, cualquiera puede pasar eso. Tan es así que le pasó al apóstol Pedro. El apóstol Pedro también así, se encontró con Jesús y le dijo a Jesús, oye Señor, pues ¿qué onda con este? Quizás no usó esas palabras, ¿verdad? Porque no era un lenguaje tan moderno como el de nosotros ahora, ¿no? Pero si usted va conmigo y lee ahí en Juan, capítulo 21, versículo 21, cuando Pedro vio al apóstol Juan, o al discípulo Juan, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Y qué de este? A lo mejor usted está preguntando también de alguien. ¿Y este qué se cree? Porque así le dijo Pedro, era Pedro. Pero eso le dijo a Jesús. Y entonces Jesús era sumamente directo, ¿verdad? No podía andar no tenía tiempo para decir, bueno, mira Pedro, déjame explicar. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. En otras palabras, no más que eso lo escribió el apóstol Juan y Juan era puro corazón, pero si lo hubiera escrito otra persona hubiera dicho, ¿y a ti qué te importa? No más que el apóstol Juan era el discípulo amado, ¿no? Era el que se recostaba en el pecho de Jesús, era todo amor. Pero eso fue lo que Jesús le dijo, bueno, ¿y a ti qué? ¿Qué a ti? Bueno, pues es que yo lo veo que ahí anda cerca de ti. O sea, ¿qué nos importa el vecino para estarlo criticando? Porque eso nos estorba, eso nos detiene. Quizá alguien tenía que escuchar esto que yo le estoy diciendo hoy. Yo no vengo a señalar a nadie. Yo solamente vengo a ponerle
lo que la palabra de Dios dice, que usted lo recuerde, porque necesitamos recordar la palabra, porque la palabra nos limpia. Jesús dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, cuando usted escucha la palabra y dice: oye, si yo he estado en la posición de Pedro, Señor, perdóname, no quiero estar así, no quiero yo estar cuestionando a alguien, porque es un asunto personal. Yo puedo decir, la vida de Ailín con el Señor es un asunto personal. Y yo puedo decir: Señor, pero ¿y tú qué? Es ella y yo, ese es el asunto. Y así con cada uno de nosotros. Es un asunto personal. Dios, nuestro Dios, es un Dios personal. ¿Sí? Él atiende a cada uno de nosotros en lo personal. Ciertamente Dios hace diferencia, y le voy a decir en qué hace diferencia. En aquellos que se acercan a mí, dice: yo me santifico. Cuando usted se acerca a Dios y cuando usted busca servir a Dios, entonces el Señor demanda más de nosotros. Yo he sentido muchas veces decir: oye, Señor, esta situación, dijo, bueno, pues otras personas lo pueden hacer, tú no. Y yo digo: ok, yo no. Si Dios se lo permite a alguien más que haga algo que para mí no es correcto, pero Dios se lo permite a esa persona, entonces ese no es asunto mío. El Señor eso es lo que me ha dejado claro. A ti no se te está permitido eso. Y entre usted más se acerque, Dios más demanda pone sobre nosotros. Dice la Escritura así: al que mucho se le da, mucho se le demanda. Si más se te da, el Señor te pide más. Si usted dice: yo quiero más de tu presencia, Señor, yo quiero más de tu gloria, yo quiero más de tu poder, yo quiero moverme en tu unción, ok, está bien, es una buena petición, pero el Señor también va a decir: pero yo quiero más de ti. Ese es nuestro Dios. Y hoy yo creo que el Señor quiere decirnos eso. El Señor quiere decirnos cómo está nuestra vida, qué tanto nos estamos interesando en el pasado. Desconéctese de su pasado, no permanezca en su pasado, deje su pasado atrás. Su pasado puede ser un lastre es un peso que usted vaya arrastrando, y eso es muy cansado, eso es muy agotador. Y eso le deja sin capacidad de avanzar, de crecer, de crear. Porque tenemos un Dios, nuestro Dios es creativo. Él se llama el Creador y Él nos hizo a su imagen. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de crear, de poner nuevas ideas a funcionar. Por eso pienso yo que hay mucho potencial en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a su imagen y podemos estar creando cosas. Pero el enemigo le va a decir: no, espérate, no, y qué tal si esto, y qué tal si aquello, y acuérdate de esto, y acuérdate del otro. Y uno vive una vida de indecisión donde nunca toma una decisión. Y está esperando un escenario perfecto para poder decidir. Eso no va a suceder. Y ojalá y suceda en su vida, pero generalmente el Señor llamó y en el camino nos levantó y nos equipó. Al que Él llama, Él lo equipa. Pero si usted espera todo perfecto para poder iniciar, eso quizás se va a quedar, ¿verdad? Yo no sé si es necesario escuchar eso. Una de las cosas que la palabra de Dios nos exhorta es a no olvidarnos de todos los padecimientos que sufrimos una vez que llegamos a Cristo. Porque una vez que uno llega a Cristo, la gente se ríe. Yo recuerdo mi vida. Cuando yo llegué a Cristo, pues para muchos, no, pues ya es aleluya. Ese es aleluya, ¿verdad?
y se ríen la gente y se burlan y hacen escarnio, ¿verdad? ¿Por qué? Por su fe, por lo que está declarando. Y dice el Señor, dice, yo te veo cómo te tratan y eso es importante, yo veo tu reacción, yo te estoy estudiando. Dice la palabra, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces una vez que uno llega al camino, el enemigo viene para tratar de hacernos retroceder y el Señor está viendo qué hacemos nosotros. Si realmente nos volvemos atrás o nos mantenemos en el camino. Yo le puedo decir, quizás aquellos que me decían aleluya, después se van a estar pensando, bueno, pues no estaba tan mal el aleluya, porque veo que no fue para mal, fue para bien. Pero en su momento, si hay que hablar mal de alguien, hay que hacerlo, ¿eh? La gente lo hace. Y esos momentos duros, difíciles, que quizás hasta la familia le señaló, le marcó, ¿sí? Porque a veces la familia, cuando nosotros venimos a la fe, la familia dice, oye, ¿y ahora qué? A ver, pues si vas a la iglesia, esto. O sea, dice el Señor, no te olvides de eso, porque así como te hizo sentirte mal, yo voy a quitarte todo aquello para que tú te goces y te alegres. Dice aquí la palabra, dice Hebreos capítulo 10, versículo 32. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados es que después de que llegó la luz a nosotros, después de que llegó Cristo a nosotros, porque no está hablando de antes, está hablando de que una vez que llegó la luz a nosotros, una vez que llegó Cristo a nosotros, dice, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, dice, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo. El hermano, alguien te dijo, la hermana, uy sí, la hermana, ahora lee la Biblia, hoy cosas suceden. Dice, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadeciste y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Tenemos una herencia en los cielos. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Haciendo la voluntad de Dios uno se va acercando hasta obtener la promesa. Obtener la promesa. Eso es lo que el Señor está hablando. Dice, es su voluntad que tú tengas la promesa. Él quiere que tú tengas la promesa. No importa qué piense nadie. Lo que piensa Dios es que Él quiere que tú tengas la promesa. Que la recibas. Que la recibas. Esa es la buena noticia. Jesús hizo todo lo necesario. Él nos justificó, nos santificó, nos perdonó. Todo eso sucedió por Cristo Jesús. Por esa sangre preciosa que fue derramada por nosotros, nosotros tenemos un futuro diferente, un escenario diferente. Jesús vino y murió por nuestros pecados, por nuestro pasado, por todo lo que tú hiciste, por todo lo que tú dijiste, por todo lo que tú pensaste. Jesús murió por ello. Entonces dime si es justo que tú te sigas acordando de todo aquello, cuando has puesto a Jesús por tu esperanza y te sigues acordando de tus fracasos pasados, te sigues acordando de tus pleitos con tus hermanos allá de cuando eras niño, te sigues acordando de los pleitos de la semana pasada, cuando el Señor dice, hey, ven, pongámonos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos como la grana, como blanca lana vendrán a ser. Entonces hay una, ¿cómo le puedo decir? Hay una disposición de parte de Dios para nosotros. Nosotros tenemos que tomarla día tras día y seguir avanzando. No permitas que tu pasado te atore. Eso es lo que yo vengo a decirte en este día.
No permitas que tu pasado te detenga. Avanza con eso. Yo no sé qué hay en tu pasado, pero tú sí sabes. Y ese pasado, si tú lo permites, no te va a dejar avanzar. Si tú logras desconectarte del pasado. Yo tengo un ejemplo que el Señor me dio anoche, porque yo estaba meditando sobre este tema. A veces me quedo, a veces un tema me toma más tiempo que otro cuando estoy meditando, pero anoche estaba meditando sobre eso y el Señor me llevó a ver la vida de José. Y me dice, mira esto. Quiero llevarle ahí en Génesis 41 y versículo 51. Este José, un joven de 30 años. 30 años. ¿Cuántos años tienes, Ulises? 29. ¿Cuántos años tienes tú, Alexis? 32. Pues esta es la edad. Así estaba José. Miguel, 30. 30 años tenía José cuando se le llegó toda esa responsabilidad. Dice, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Fue de 30 años cuando Dios lo puso a él como príncipe de Egipto, ¿sí? Como gobernador de Egipto, quiero decir. Y dice, en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones y él reunió todo alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y guardó el alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. ¿Sí? Fíjese bien la tarea de José, de 30 años, con toda esa responsabilidad, con todo ese trabajo, con toda esa tarea. No era el agricultor, ¿verdad? Él había estado en la cárcel, él había sido pastor de ovejas, pero de pronto el Señor lo puso en otra tarea. Y digo yo, hizo la mejor tarea. A veces nosotros nos limitamos mucho, ¿no piensa usted? No, yo nunca he hecho eso. José no había hecho eso antes. Estaba en la cárcel y en otro tiempo era pastor de ovejas. De pronto se convirtió en un empresario, agricultor, industrial, que construyó graneros y los llenó de grano. 7 años seguidos de abundancia. Y a veces la gente se limita, ¿a poco no es cierto? No piensa en eso. No, yo nunca he hecho eso. Y luego, a lo mejor no sabes que puedes. Pero José dijo, estoy puesto. Y dice que le nacieron a José 2 hijos antes de que viniese el primer año del hambre. Recuerda que José estuvo sembrando 7 años y recogiendo, y después vinieron 7 años de escasez. Y yo quiero decirle, ¿cuál es la lección que nos quiere dejar la palabra el día de hoy? José nos enseña un principio, Dios a través de la vida de José nos enseña un principio. Él estaba tan claro de lo que le había sucedido, de cómo habían sido las cosas, que él quería, ¿sí?, que nunca se le olvidara lo que había sucedido. Dice, no quiero que se me olvide, que lo voy a dejar escrito, ¿sí?, en los nombres de mis hijos. Los nombres de mis hijos van a ser una señal de lo que debe hacerse.
Y entonces dice ahí que le nacieron en el verso 50 a José 2 hijos, antes de que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés. Su primer hijo le puso Manasés. ¿Qué significa Manasés? Porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. O sea, Dios me hizo olvidar todo aquello. ¿Sí? No quiero que jamás se me olvide eso, que Dios hizo que se me olvidara todo aquello. Pablo nos acaba de decir ahorita, recordando en Filipenses capítulo 3, 13, nos acaba de decir que olvidando ciertamente lo que queda atrás, José dice: Dios me hizo olvidar todo lo que estaba atrás. Entienda que hay un principio ahí, que es un principio de olvidar. Uno tiene que aprender a olvidar. Dígale a su vecino: tienes que aprender a olvidar. Y dice: y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios me hizo fructificar. Fíjese bien el orden: primero olvido y luego viene la fructificación. Hay gente que está atorada en olvidar. No puede olvidar, pero tampoco puede llegar al fruto. Tampoco puede llegar a fructificar. Si no eres capaz de olvidar, no eres ahora sí que capaz de poder recibir. En otras palabras, no puedes tener tu Efraín sin haber tenido primero tu Manasés. Si estás atorado ahí en el parto de Manasés, tienes que dejarlo salir. Tienes que perdonar y desconectarte para que entonces recibas a Efraín. ¿Qué quiere decir Efraín? Doblemente fructífero. Pero digo yo, qué hermoso que nos dejó ese principio José en el nombre de sus hijos. Porque dijo: yo no quiero que jamás se me olvide que yo tengo que olvidar para poder recibir. Yo tengo que olvidar para poder recibir. Yo tengo que perdonar para poder recibir. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco os perdonará a vosotros el Señor. Ese es un principio. Y gente puede estar aquí en esta reunión y todavía tiene problemas con alguien y no lo puede perdonar. Y está esperando recibir algo, pero está atorado en aquello. No puede funcionar así. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y si nosotros estamos sembrando ese rencor, esa amargura, ese odio, y ahí se queda aquello, no podemos llegar a recibir a Efraín. No podemos llegar a recibir a Jesucristo con nosotros realmente. Vivimos una vida que está atorada, que está atascada ahí por algo que quedó en su pasado. Pues digo, los tiempos pasados son para olvidarlos. Dios quiere hacerte olvidar. Dios quiere que fructifiques. No puedes fructificar si no puedes olvidar. ¿Sí? Póngase en pie, por favor. Quizá alguno de nosotros tiene que hacer una oración esta tarde. Porque nuestro Dios en su amor nos recuerda cosas de nosotros. Nos recuerda cosas de nuestro pasado. Y si en este día, en este momento, en esta pequeña reflexión que yo le comparto, vinieron a su mente cosas de su pasado, déjeme decirle,
no es que Dios quiera condenarle, es que Dios quiere que usted pueda fructificar, quiere que se desconecte de eso. Quizás pueda haber cosas hacia sus padres, hacia sus hijos, hacia sus hermanos. ¿Cuántas cosas pudiera haber? ¿Algún abuso? Lo que sea que está en tu pasado. José nos dice: Dios me hizo olvidar. Y déjeme decirle que Dios está aquí para hacerle olvidar, para hacerle olvidar su pasado, porque Él nos mira y nos mira con amor y no quiere que estemos con una carga, arrastrando algo, un peso. No tenemos la capacidad de cargar ni de arrastrar eso. Entonces, lo que está en su pasado, yo le quiero pedir que lo convierta en una oración y le diga al Señor en esta hora: Señor, yo quiero entregarte mi pasado. Hágaselo en esta hora, dígaselo usted. Es algo personal entre usted y Dios. Usted no me va a complacer a mí. Yo lo que quiero es que usted entienda que este es un momento especial que Dios está poniendo delante de tu vida para que tú te pongas de acuerdo con Dios y le digas: Señor, yo quiero entregarte mi pasado. Y si hay un nombre de una persona que usted recuerda, y dígaselo al Señor, dígase: Señor, y esta situación yo te la quiero entregar. Hazme olvidar, así como hiciste olvidar a José, porque tú eres el mismo y tú no cambias. Y si hiciste a José que olvidara, también me vas a hacer a mí olvidar de mi pasado. Yo quiero moverme, quiero avanzar, no me quiero quedar estancado ni atascado. Quiero avanzar a lo que tú tienes para mí. Dígaselo con todo su corazón, con toda su fe. Créale al Señor. Jesús murió para que eso fuese posible. Él derramó su sangre para que eso fuese posible, porque por la sangre de Cristo somos limpiados de todo nuestro pasado. Yo me apropio de su sangre preciosa y te digo: gracias, Jesús, por lavarme, por limpiarme. Renuncio a todo mi pasado, te lo entrego en el nombre de Jesús. Entrego mi pasado, Señor, y te digo gracias por quitar todo este peso, toda esta culpa que yo no puedo cargar. En el nombre de Jesús me declaro libre por la sangre de Cristo Jesús. Me declaro más que vencedor por esa sangre preciosa. Creo, Señor, en el perdón de los pecados por gracia, por amor, por misericordia, Señor. Y te digo gracias, Jesús, por venir a mi corazón, por venir a morar a mi vida. Yo te necesito. Yo te necesito. Yo sé que tú quieres que me convierta en un hombre, en una mujer fructífera que te obedece y que hace tu voluntad y que cumple, Señor, todo el propósito para el cual tú nos trajiste. En el nombre de Jesús, recibe, Señor, todo esto, Señor, que hoy estamos declarando. Señor, escucha, Señor, inclina tu oído a la oración de tus hijos, Señor, en esta hora. Escucha la oración, Señor. Padre, en misericordia suplicamos delante de ti. Te suplicamos, Señor. Te suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús, por cada vida que está aquí. Señor, te suplicamos por cada familia que está aquí. Quizás no están completas las familias, Señor, pero aquellos que no están aquí, Señor, pero que son parte de estas familias, Señor, te pedimos que les bendigas allá donde estén, Señor. Padre, que sean impresionados por tu presencia, por tu gloria, Señor, que les rescates, Señor, que les salves. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos das la capacidad de acercarnos a ti, Señor, en favor, en misericordia. Muchas gracias, Señor. Padre, todo aquel que haya venido cansado, cargado, Señor, enfermo, Señor, afligido, Señor, Padre, el gozo de tu presencia, Señor, sea sobre su vida, Señor. Padre, trabaja, Señor, obra, Señor, en esos órganos internos, en esos pulmones, en esos riñones, en ese páncreas, Señor, en ese estómago, Señor,
en ese hígado, Señor, en esa vesícula, Señor, en ese ovario, en esa matriz, Señor, en esos senos, Padre, en esos cuerpos, Señor, Padre, las venas, las arterias, Señor, los huesos, los tendones, Señor, los ojos, Señor, los oídos, en cada uno, Señor, en el nombre de Jesús, declaramos cancelada toda obra del enemigo, la declaramos sin efecto por el poder de la sangre de Jesucristo. Nos declaramos más que vencedores. Gracias por esa gracia abundante de esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Dahana Masayaka. Gracias, Señor. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por amarnos con ese amor incondicional. Gracias por amarnos, Señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. A ti sea toda la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, Padre eterno. Gracias por Jesús. Gracias por tu Santo Espíritu aquí en medio de nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.